Arce Contigo presenta. Bienvenidos todos a una nueva sesión de Arce Contigo. En esta ocasión vamos a tocar un tema que sale un poco de la línea que hemos estado manejando en las últimas sesiones, ya que como ustedes saben, siempre nos hemos enfocado un poquito a los temas legales y fiscales, contables, que tienen una repercusión en la vida de las empresas. Sin embargo, el día de hoy es un tema no menos importante. Es un tema que nos afecta a todos, primero en lo individual como personas, pero también desde la parte de vista empresarial, tiene una repercusión bastante interesante. Es por eso que el día de hoy estoy muy contento, estoy muy halagado de que esté con nosotros una personalidad que nos va a ayudar a entender y a reflexionar un poco más a fondo sobre este tipo de cuestiones en materia de ciberseguridad. Voy a aprovechar para poderlo presentar con ustedes y bueno, permitirme leer un poco del currículum que tiene para que sepamos al respecto de los estudios y los trabajos que ha realizado el ingeniero Roberto Carlos Reyes Islas, quien es doctorante en seguridad pública, maestro en investigación criminal, ciencias forenses con especialidad en criminalística, maestro en finanzas públicas, licenciado en ingeniería industrial con especialidad en redes y telecomunicaciones, certificado por la empresa Microsoft en servidores y por Cisco System en telecomunicaciones. Experto en la automatización de procesos por medio de la implementación de tecnologías de información, desarrollo de sistemas, diseño de bases de datos, análisis de riesgos informáticos y la implementación de seguridad informática. Es por eso que tenemos el gusto que el día de hoy esté con nosotros el ingeniero Roberto Carlos Reyes. Roberto, muchas gracias por el tiempo que tomas para estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto estar contigo y poder compartir, como tú bien decías, esta parte de la ciberseguridad. Estoy a tus órdenes y pues adelante. Muchas gracias, Roberto. Bienvenido y espero que disfrutes mucho la sesión porque creo que es un tema bastante interesante. Que fíjate que platicamos hace un momento antes de entrar a la sesión, que cuando tuve oportunidad de escucharte sobre los temas que platicabas en una sesión donde me hiciste favor de invitarme y estuve escuchando y razonando un poquito más a fondo justamente sobre estos temas, híjole, me di cuenta que realmente a veces estamos como en pañales, ¿no? De las cosas que debemos de considerar a efectos de mantener segura nuestra información, segura nuestra empresa y pues obviamente en esta era completamente digital cada vez nos vemos más vulnerados en estos sentidos, ¿no? Porque, bueno, ya tú nos explicarás como experto en el tema cómo funciona ese tema de la ciberseguridad, si estamos preparados o qué tan preparados estamos para este proceso, ¿no? Y sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? Que de repente tuvimos que que reajustar nuestros procesos a efectos de poder seguir operando, ¿no? Porque básicamente tuvimos que sacar toda nuestra información hacia diferentes puntos de donde estaban los hogares de los trabajadores y qué reto tan más importante el mantener un proceso de seguridad de este caos que provocó la pandemia, ¿no? Entonces, Roberto, para poder entrar en el tema, quisiera que nos ayudaras primero a entender qué es la ciberseguridad y cómo está relacionada con el tema empresarial. Muchas gracias, Alex. Pues tienes toda la razón. Todo esto nos llegó de imprevisto, toda la parte de la pandemia, y pues nos estamos adaptando. Después ya de un año, varios empresarios se enfrentaron a este gran reto entre los decretos estatales, los decretos federales y pues la necesidad de seguir manteniendo una empresa, de seguir manteniendo a los trabajadores y implementar toda la tecnología necesaria para continuar con produciendo o dando los servicios necesarios. Fue un reto para el que nadie estaba preparado y de ahí ya de años se viene hablando sobre ciberseguridad. Ciberseguridad son los procedimientos y mecanismos tecnológicos que se implementan para proteger la información valiosa y sensible de una empresa. ¿Esto qué es lo que nos lleva? Nos hace pensar y poner en un balance cómo la forma en que tenemos que operar y la forma en que tenemos que adaptarnos a esta nueva
forma de trabajar. Esto particularmente los empresarios de todos los niveles, hablando de las empresas grandes, uno piensa que ya tenían todos los sistemas adecuados, tal vez sí, pero todo dentro de la misma empresa, pero no fuera. Cuando los empleados tienen que llevarse sus computadoras o tener que invertir en laptops para poder hacer su trabajo desde casa, se enfrentaban ante otro reto que es la sensibilidad de la información, de que se perdiera la información y que porque ya no estaba dentro de los servidores, dentro de una red, tenía que salir a internet. Por otra parte, en las casas, el tener una computadora y no tener un sistema operativo original, el no tener un antivirus, eso también vulnera de gran manera eh, la forma en que se maneja la información y pone en riesgo el que se pueda, de alguna manera, alguien pueda entrar y robarse esa información. Entonces, pues ante este gran reto, creo que pues para mí es pues muy importante platicarlo y pues Alejandro, estoy totalmente a tus órdenes. Muchas gracias, Roberto. Fíjate, quiero retomar dos temas que acabas de señalar, muy, muy importantes al respecto de justamente el tema que estamos abordando. A ver, a mí me ha tocado en la experiencia de estar visitando empresas, a veces unas muy chiquitas, a veces medianitas, a veces un poquito más grandes. Pero en ese sentido, como que el tema de la seguridad informática o de los candados que se tienen, creo que desde las chiquitas hasta las grandotas o sea, tienen muchas deficiencias, ¿no? Como que no tenemos una cultura de poder tener una seguridad adecuada en nuestras empresas. Y retomando el comentario que tú nos hacías ahorita con respecto a los software originales, ¿no? A mí me tocó ver a una empresa, un call center, que tenía pues ya cerca de las 100 posiciones de cobranza y utilizaba puro software pirata, ¿no? Puro software de esa forma, ¿no? ¿Cómo vulnera el tema de los software piratas a la seguridad que se contiene en la información de ese equipo? Mira, generalmente cuando uno compra el software pirata, por decirlo, comprarlo, y lo instala, las áreas de sistemas de las empresas les ponen un crack, que al final es un archivo que se instala ahí y que permite que cuando se conecta a Internet el sistema operativo o el programa que se compraron y lo craquearon, lo que deja son puertitas abiertas. Esas puertitas abiertas, pues generalmente son conexiones, no sabemos quién, pudiera ser un hacker, pudiera ser un ciberdelincuente que va entrando a las computadoras y pudiera activar la cámara, activar el micrófono o robarse información de los discos duros. Uno de los principales mejores prácticas que se recomiendan es precisamente mantener el software original y los antivirus. Muchas veces empresas consideran que es caro, pero cuando tienen un riesgo, realmente no hay forma de medir qué tan caro hubiera sido o no hubiera sido tener ese tipo de información. Y como tú decías, también a mí me tocó atender a un despacho de abogados que tenían su servidor ahí junto casi al archivo muerto y ahí en el suelo. Esta persona que se decía de sistemas, y digo que se decía porque no tenía los parches adecuados y un sistema operativo original, provocó que le cayera un virus muy sonado que se llamaba WannaCry. Lo que hacía era encriptar las bases de datos y en pocas palabras te secuestraban la información. Ahí había contratos importantes, había información importante pues de toda la documentación que manejan, sea un despacho jurídico, sea un despacho contable, sea un notario, cualquiera tiene información importante de clientes. Eh, lo que les pedían estos ciberdelincuentes era pues alrededor como de 10 bitcoins para poder rescatar la información. Un bitcoin, digo, hoy no he visto cuánto vale, pero más o menos ronda entre los 80,000, 90,000 pesos. Entonces, pues 10 bitcoins, pues era casi más o alrededor de 1 millón de pesos. Estaban dispuestos a pagarlos con tal de recuperar información
tenían más de 5 años de información ahí muy, muy relevante y era importante que la recuperaran. Sin embargo, pues no estás haciendo tratos con una empresa, por lo tanto, el pagar un rescate de esa manera no te garantizaba que te enviaran las claves para que desencriptaran la información. Lo que yo les recomendé en ese momento es que ese dinero lo usaran para hacer una recuperación, ya sea manual, contratar gente, volver a digitalizar, volver a comprar un servidor, todo lo necesario para recuperarla. Obviamente sí va a llevar tiempo. A que dieran ese 1 millón de pesos y que pues al final les dijeran, ¿sabes qué? No te regreso nada, dame otro 1 millón de pesos para que te lo pueda regresar, y eso iba a ser. Desafortunadamente, hasta que las empresas se dan cuenta de que su información, lo valiosa que es, muchas veces un equipo puede ser muy costoso, pero no vale lo que vale la información que tiene inmersa. Hasta que los empresarios se dan cuenta es cuando empiezan a pensar sobre esta parte de la ciberseguridad. Una computadora que no está protegida es como dejar todo el portón abierto las 24 horas en una empresa, ¿no? Sin controlar quién entra y quién sale. Es más o menos una similitud. Sí, imagínate qué peligroso es este tema, ¿no? Y desafortunadamente, como señalaba yo un principio de la sesión, no siento o mi percepción es que no hay una cultura al respecto de poder tener los controles adecuados para poder resguardar nuestra información, porque como bien señalabas, ingeniero, al final de cuentas a lo mejor no lo cuantificamos hasta que tenemos un problema, ¿no? ¿Cuántas veces no trabajando en X o Y archivo, de repente lo perdemos, de repente lo cerramos, de repente hacemos alguna cuestión y bueno, aunque está un poquito alejado al proceso que tú nos comentabas, que es un proceso ya de secuestro de información, en este caso, bueno, hay cuestiones, hay procesos que se pueden implementar, metodologías que se pueden implementar y que te ayudan a tener pues como más controlada esa información, ¿no? Y que de repente si no hay un proceso delimitado, si no hay una prevención adecuada, pues obviamente es cuando nos damos cuenta realmente el valor de nuestra información, ¿no? Y cuánto estamos dispuestos a invertir a efectos de recuperar lo que se haya perdido, ¿no? Lo que sea necesario. Ingeniero, en este tema de esta salida de información, como bien nos comentaba hace un momento, ¿no? Tuvo que salir de estas cuatro paredes de la empresa, tuvo que salir hacia las casas de las personas que continuaban colaborando a efectos de o de mantener nuestra empresa en funcionamiento. El uso de plataformas gratuitas, como por ejemplo estas plataformas que sirven para intercambiar información, mandar archivos, ya sea en ligas o en cuestiones más específicas, ¿qué tan seguras son y qué tanta tranquilidad puede tener el empresario al utilizar este tipo de herramientas? Qué buena pregunta. Fíjate, hoy en día tenemos un concepto muy diferente que lo teníamos hace tan solo 2 años de una nube. Una nube era para, pues, guardar tus fotografías, a lo mejor guardar archivos, pero nunca nos imaginábamos las pequeñas, las pymes, iban a tener la necesidad de contratar servicios en la nube para guardar sus bases de datos. Bases de datos de clientes, de almacén, de compras, de ventas, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, precisamente para que estén al alcance. Las nubes más comerciales las ofrecen por costos muy accesibles que no se comparan en nada con comprarse hoy en día un servidor, comprarse el licenciamiento correspondiente y un experto que maneje todas estas bases de datos para lo que estamos viviendo hoy, para que cada quien desde su casa llegue y se conecte al servidor y pueda hacer uso de la información. Eh, Eso, la pandemia le dio la oportunidad de más y mayor crecimiento, así como a las empresas de paquetería, que prácticamente fue su boom estos últimos 18 meses, han sido también para las empresas de tecnología. Y no se hable de los carrier que venden internet, los paquetes incluso han bajado hasta de costo y nos han aumentado las velocidades porque en casa pues se tiene al papá trabajando, a la mamá trabajando, a los niños en la escuela, y eso hace una mayor demanda del Internet, pero también un intercambio de información. Y eso, hoy en día, pues los empresarios tienen esa oportunidad de estar escogiendo a la mejor nube y cuando se escoge de manera correcta no es riesgoso, nos da bien asesorado.
y sobre todo tener un correcto análisis de riesgos y amenazas, que nosotros tenemos riesgos, que si no tenemos el personal debidamente capacitado, que si no tenemos la tecnología adecuada, si tenemos que invertir en laptops, qué tipo de laptops, si los empleados se pueden llevar sus computadoras a sus casas, las computadoras de las empresas, y todo esto viéndolo de tal manera para ver cómo enfrentarlo, porque las amenazas cibernéticas pues están pues definitivamente a la orden del día, y algo muy importante que tú conoces bastante bien la legislación, y si bien la materia, la tuya es la fiscal y todo lo que tiene que ver con la parte jurídica hacia las empresas, pero la materia en ciberseguridad no hay como tal todavía artículos específicos que nos marque en la ley, en las leyes locales y en las federales, como la parte de la ciberseguridad, y son muy difíciles de dar seguimiento, de seguir y de castigar este tipo de conductas cuando se convierten en delitos. Entonces, pues es importante que tengamos esa claridad, que lo mejor, como en todo, lo preferible es prevenir, implementar y establecer los procesos adecuados para después no caer en la parte de hacer investigaciones o de llegar a la parte jurídica, para poder buscar pues la justicia ante un delito. Claro, fíjate que es un tema bastante interesante y qué bueno que lo tocas, porque nosotros en unas sesiones anteriores ya habíamos tocado al respecto justamente de esta modalidad de trabajo, del teletrabajo que recientemente se implementó en la ley laboral a efectos de justamente de la pandemia. Y uno de los temas que se abordaban es justamente eso, ¿no? Cómo esta información ha tenido que salir de las empresas y cómo la empresa se puede proteger, porque, por ejemplo, laboralmente, si un trabajador hace un mal uso de la información que se generó a raíz de su trabajo, pues a lo mejor las consecuencias laborales son, pues ajá, a lo mejor su despido, ¿no? Pudiéramos llegar hasta su despido. Ok, pero mientras el empresario ya fue afectado, ya tuvo alguna consecuencia al respecto de la conducta que tuvo el trabajador, y por eso se resulta bastante interesante el hecho de poder elaborar tanto los contratos adecuados, los convenios de confidencialidad, los avisos de privacidad y todo el instrumental jurídico que te permite en determinado momento poder tomar acciones en contra de algún colaborador que haga un mal uso de esa información, porque pues, sí yo creo que se vulnera de manera muy interesante el tema de la seguridad de esa información, porque muchas veces hay empresas que sí tenían equipos que pudieron proporcionar a sus colaboradores, que estos pudieron controlar de cierto modo, pero hay otras en donde casi cada quien agarró su equipo personal y sobre de eso estuvieron trabajando, ¿no? Y imagínate si en el equipo entra, lo usa el papá, la mamá o hasta los niños para las clases, pues bueno, qué problema tan más fuerte el hecho de poder controlar toda la información que está manejando ahí. Entonces, a efectos jurídicos, como bien señalas, creo que aún todavía no estamos a un nivel adecuado de poder tener la tranquilidad de pues, resguardar nuestra información, al menos después de que se haya hecho algún mal uso de ella, ¿no? Es correcto, y fíjate que ahorita que comentabas esto, me vino la idea de que ese equipo que uno le da a los trabajadores, por ejemplo, una camioneta, pues es impensable. Realmente alguien, un trabajador que se arriesgue, se la lleve y ya no la regrese, ya no regrese a trabajar, y por ende la camioneta. Porque pues hay legislaciones específicas sobre robo de vehículo, y pues es un delito que amerita prisión, reparación del daño y etcétera, toda la parte penal que conlleve. Pero pues si yo me llevo 10 contratos, 20 contratos o información muy sensible que la pueda convertir en dinero, eso también tiene implicaciones, pero es más difícil de comprobar. Entonces, porque la legislación todavía no está hecha para poder comprobar un delito tan flagrante como el que yo me lleve una camioneta. Entonces, esto es lo que los empresarios deben de considerar, de que mientras la legislación no se adecue a estas nuevas formas de tener información muy valiosa en discos duros, en una USB que puede salir tan fácilmente de una empresa, nosotros debemos de tomar las consideraciones necesarias y la seguridad o ciberseguridad para poder prevenir este tipo de robos.
que bueno, también se puede considerar como fraude o inclusive hasta como extorsión en diferentes situaciones en las que se pudiera llegar a presentar. Entonces, pues principalmente el empresario debe de saber eh, cómo ir protegiendo esta información y ir llenando de buenas prácticas a la empresa para que lo logre. Correcto. Fíjate, ingeniero, que a razón de esto que estamos platicando, me llama mucho la atención cómo se ha popularizado el hecho del uso del WhatsApp, porque, bueno, como herramienta de comunicación, pues la verdad es que a mí me resulta muy funcional. Yo tengo un uso constante de esta herramienta, pero ahora se comparte información, archivos y todas las cosas por ahí. ¿Qué tan seguro es esto y esta práctica, si es recomendable o no lo es, a efectos de mantener seguridad en la información que tenemos para nuestras empresas? Definitivamente no podemos aislarnos de este tipo de tecnología. WhatsApp hoy en día es la red más usada de mensajería. Muchos me dicen, ¿cuál es la más segura? Telegram, Signal y otras tantas que han salido. Realmente para una empresa es la que haya puesto los mejores procedimientos o las mejores prácticas y que eviten el compartir este tipo de información. Cuando una información se comparte de un colega a otro, se saben los riesgos que en el momento que llegue hacia el otro teléfono, definitivamente puede reenviarlo y reenviarlo y reenviarlo y esa información ya no es privada o si es sensible, pues aún se pone en riesgo. Yo creo que no está en las tecnologías, está en las personas, está en los procedimientos y en las buenas prácticas para poder lograrlo. Y suena fácil, pero realmente no lo es porque es generar, como tú bien dices, una nueva cultura de trabajo laboral, pero también establecer muy bien las sanciones para cuando se violen este tipo de situaciones que conlleven la pérdida de información y por lo tanto de dinero o de patrimonio. Correcto. Fíjate que uno de los temas que pues yo creo que lo más común que se utiliza son los correos corporativos, ¿no? De las empresas. También ese vaivén de información corporativa, de repente a mí también me llama muchísimo la atención. Hay quienes nos han recomendado mejor utilizar cuestiones de las nubes, de las diferentes herramientas que hay en la nube para subir información y que de ahí se vaya descargando. Pero también de repente el uso de los correos se vuelve un tema importante, ¿no? Ahora prácticamente pues todas las aplicaciones que existen, todos los temas de, inclusive apps de diversión, ¿no? De juegos, todo eso, te solicita un correo para poderte ingresar y de repente comienza a ver, o a mí me ha tocado ver empresas en donde el correo institucional de repente se vuelve hasta de uso personal, ¿no? Para las personas que se les asigna el correo y también se vuelve un foco importante de información que no sé qué tanto pueda ser filtrado a través de eso porque de repente comenzamos a recibir muchísimo spam, muchísimos correos no deseados, porque lo ponemos en una plataforma el correo y se vuelve del dominio del internet, ¿no? Sí es correcto lo que dices. Sin embargo, es una buena práctica mantener los correos corporativos porque hay un administrador central. A mí me ha tocado que llegan a solicitarme ayuda porque una empresa pierde sus cuentas de redes sociales, su Facebook, su Twitter, eh, páginas en donde bien dices, redes sociales en donde piden correos electrónicos y resulta que pues los da de alta con su correo personal de Gmail, de Hotmail y pues ese es del empleado, no es de la empresa. Y cuando intentan recuperar la cuenta de Twitter o de Facebook, pues uno de los medios de verificación es el correo electrónico. Y el correo electrónico corporativo siempre se puede recuperar porque es corporativo, porque se paga por ello, pero pues una cuenta personal no. Y más aún si el empleado sale en mal plan en la empresa, pues se dedica a subir cosas impropias o cosas, a tirar la página para que, pues como medida de represalia, ¿no? Y eso tampoco hay legislación. También me han dicho, oye, pues es que yo lo quiero demandar. Sí, pero pues se tiene que buscar alguna figura sobre este abuso de confianza y
pero ¿qué abuso de confianza se puede encontrar en alguien que usó su correo personal? Entonces ahí se complica mucho esa parte jurídica. Sí se puede hacer buscándole alguna situación como hasta un punto de extorsión, pero resulta a veces complicado. Entonces siempre las buenas prácticas van a poder encaminar hacia alguien que pueda controlar la administración de entrar a las computadoras, de entrar a las redes sociales, de todo que esté concentrado en un administrador y que eso nos pueda en algún momento dado, ante una situación como la que les comenté, poder recuperar los correos electrónicos o las cuentas. O de alguna situación catastrófica, pues poder entrar a la nube y bajar todos los respaldos que ahí se subieron previamente. Correcto, fíjate que estás tocando un tema bastante interesante que también vale la pena señalar al respecto de qué tan riesgosos son. Decía ya hace un momento, actualmente si no estás conectado, si no estás en internet, pues prácticamente no estás en ningún lado. Y las empresas se ha hecho del uso común el estar abriendo páginas de las empresas en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales habidas y por haber, hay presencia empresarial de muchos modos. Y por ejemplo, a nosotros ya nos tocó de manera vivencial el proceso en donde nuestra página de Facebook comenzó a recibir como muchos mensajes, links de videos y todo eso, que, bueno, obviamente asesorándonos, encontramos que pues eran virus, ¿no? Entonces, híjole, también la información que estamos subiendo en redes sociales también está vulnerable y podemos ser sujetos de ciertas cuestiones importantes, ¿no? Es correcto, y también tomamos en cuenta que tenemos una personalidad digital, tanto las personas como las empresas. Una empresa cuando se quiere dar a conocer en las redes sociales, pues comparte su filosofía, comparte sus valores. Y este tipo de virus muchas veces generan ligas y generan ese tipo de ligas en donde el cliente piensa que verdaderamente las está mandando pues el corporativo y cuando no es así. Y a veces ese tipo de ligas lleva a páginas pornográficas y pues obviamente también ahí es un deterioro para la imagen de la empresa. Claro. Hemos tocado ya en la sesión, pues ya varios temas, ¿no? El uso de las nubes, el uso de los correos, el uso de herramientas como WhatsApp, el uso de redes sociales. Sin embargo, en todos, evidentemente, hay un factor común, ¿no? Que es el hecho de que puedas tener, pues, un control interno adecuado, unas políticas adecuadas de seguridad y, pues, comenzar a ver de qué forma tú puedes poner atención a este tipo de situaciones que cada vez son más recurrentes, desafortunadamente, y que bueno, te ponen en una posición bastante difícil cuando estás en este supuesto. Mi pregunta iría encaminada, ingeniero, en el sentido de que una vez que si llego a tener la mala suerte de estar en un supuesto de un ciberataque, por llamarlo de alguna forma, o ciberfraude, no sé si es el término correcto, ¿cómo yo debo de actuar, no? ¿Qué debo hacer yo como empresa para primero poder resguardar mi información, poder guardar la integridad de la misma y pues también para evitar que volver a caer en este tipo de cuestiones? Y principalmente eh, se tiene que si uno piensa que tiene un ciberataque, necesariamente tiene que recurrir a un experto para ver qué es lo que está sucediendo. A lo mejor si es más grave como que se están encriptando las bases de datos y se dan cuenta, pues hasta desconectarlo del Internet para que todo esto se genera por la conexión a Internet. Hoy en día ninguna máquina puede estar si, no conectada a Internet, pero definitivamente es acercarse a los expertos para que puedan ver el tamaño del impacto que se tiene y puede llegar a tener si no se hace nada. Correcto. Entonces, definitivamente hay formas. Evidentemente, ¿qué pasa si yo estoy ya sujeto a un ataque de estos? Hay formas o hay mecanismos, técnicos para poder recuperar mi información o no forzosamente como comentabas en el ejercicio o en la experiencia que nos compartías al respecto de la empresa esta, de los abogados, ¿no? O sea,
no forzosamente debo caer en la extorsión o no forzosamente debo de darlo todo por perdido en el caso de que me encuentre en un supuesto de estos. ¿Hay mecanismos técnicos para poder recuperar mi información? Eso forma parte de los procedimientos que se deben de establecer. Situaciones que primero se tienen que tomar las medidas preventivas. Y dentro de las medidas preventivas también hay una situación de medidas catastróficas. Cuando se tiene un plan para situaciones catastróficas, como la situación de que se ve vulnerada la información o expuestas las bases de datos, entonces ahí es cuando debe de entrar, dependiendo del giro del negocio, se debe de entrar para ver cómo se puede hacer la recuperación más rápida. En una revista leí hace no mucho que en una empresa en Estados Unidos, me parece que era de acero, tuvieron una situación de ese tipo. Llegaron a tal implementación de tecnología y automatización de procesos que necesitaban de menos gente para hacerla. Y a la gente más grande, de mayor experiencia, pues la fueron pensionando, le fueron dando sus pensiones adecuadas porque ya se había reducido. El tema no era si la pensión era buena o mala, la situación es que la empresa hizo todo lo necesario para la automatización, pero descuidó la parte de la ciberseguridad. Cuando llegó un momento en que atacaron todos sus sistemas y pues su nivel de producción se paró. El chiste es que ya las máquinas no trabajaban, estaban desconfiguradas, las bases de datos estaban dañadas, el daño era mayor. Y lo que llegó haciendo esa empresa corporativa fue volviendo a contratar a su gente pensionada para volver a hacer los productos como se hacían hace 30 años, ¿no? Y volver a levantar la empresa en lo que daban la oportunidad de que se restableciera toda la parte tecnológica que no iba a ser en un mes ni 2 meses, más o menos calculaban que en 12 meses iban a volver a retomar todo como lo tenían antes. Los daños pueden ser tan grandes que puede llevar meses, hasta 12 meses, 18 meses en volver a retomar todo. Esos planes catastróficos son los que se deben de tener bien plasmados. No todas las empresas pueden contar con decir, pues mando a traer a las personas que ya habían pensionado. No todas tienen esa facilidad. Y muchos negocios han logrado, o mejor dicho, se han extinguido por no tener esos planes catastróficos. Sí, claro, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Primero, planes de prevención y también planes de remediación, ¿no? Al momento de poder estar en una situación de estas, pues saber de qué forma se van a hacer. Fíjate, ingeniero, que nosotros de repente hemos percibido de los empresarios que consideran que es caro hacer un proceso de estos, ¿no? Un proceso de seguridad para su información, de repente se considera como caro. Pero me gustaría porque lo escuché ya, que lo comentabas en una de las sesiones donde estuvimos presentes, ¿cuáles serían esas como pasos básicos que debería de tener cualquier empresa? Hablemos de empresas pequeñas que son menos de 10 empleados, microempresas, que están iniciando sus procesos de operación y que pues de repente tienen información sensible, ¿no? O que tienen información importante, inclusive información de los propios socios que se opera dentro del mismo sistema de gestión de la empresa. ¿Cuál sería como un plan básico de prevención que debieran tener los empresarios pues bueno, para evitar este tipo de cuestiones? Sí, un plan básico, como punto número uno, consideraría en que se tuviera una persona encargada de las áreas de sistemas. Muchas veces en microempresas se da que pues la persona más hábil con las computadoras pues es a la que llegan y colocan con la parte de la información, pero Al no, contador no, no es así. normalmente. ¿Mande? Al contador normalmente, ves que ya la Ándale, hace de todo. ya la hace de todo y le dicen al contador, pues ahora te encargas de que las computadoras estén bien. Y sí, pues definitivamente, o contratan gente de servicio social que pues nada más está por un periodo muy corto, que a lo mejor puede haber aprendido muy bien en la universidad, pero no se va a quedar ahí. Y se necesita tener un responsable que conozca
muy bien todos los equipos tecnológicos que tienen. Una empresa, así como va creciendo, pero también a lo largo de los años se va haciendo obsoletos sus equipos. Y algunos equipos, y no me dejarás mentir, algunas empresas, a ti te ha pasado más de una vez que no dejan sus sistemas anteriores. Ya hay la versión número 500 y ellos están en la versión 1.1. ¿Por qué? Porque a lo mejor no pagaron las actualizaciones, no pagaron, etcétera, ¿no? Y tienen ese servidor que dices, ese es digno de un museo, y ahí lo tienen, y solo lo conoce una persona, y por favor que no la corran, porque hasta lo tienen consentido para que mantenga siempre ese sistema operativo. Un Windows 95 me ha tocado ver, si ya no tenemos del 2000, este, Windows recientes ya no hay soporte, pues menos de los Windows anteriores. Entonces, ese es el primer punto, saber cuándo ir cambiando, cuándo ir invirtiendo para ir renovando todos estos tipos de sistemas. También las empresas que producen este tipo de softwares y este tipo de ERP ya son más accesibles y ya llegan a nivel de microempresarios y de pymes que dan la oportunidad de que se tenga, de que puedan comprar licenciamientos como vayan creciendo, porque eso también implicaba, a veces las empresas compraban un licenciamiento muy caro, lo ponían en ese servidor y pues ese les servía por muchos años. Eso es lo principal, tener personas, una persona por lo menos que sea especialista en el área de sistemas. Después, generar los procedimientos adecuados para que se tenga la oportunidad de ir generando las mejores prácticas. Muchas veces cuando hablamos de mejores prácticas pensamos en grandes empresas que tienen el dinero para pagarlo, pero también hoy en día las empresas certificadoras como los ISOs ayudan muy bien a que nos lleguen a ordenar. Yo siempre veo a los ISOs como aquellas personas y aquellos auditores que nos llegan a decir cómo hacer las cosas, aunque las sepamos hacer, pero ellos nos las llegan a poner del 1 hasta el 10 o del 1 hasta el 20 y nos dan los procedimientos para que no nos salgamos de ahí, y eso nos ayuda mucho a mejorar esa parte de procesos. Y finalmente, pues tener los planes catastróficos en dado caso que sucediera algo. No estamos exentos, volcán, temblores, inundaciones, robos, físicos que se lleven el servidor completo, que tengan, o un ciberataque que pueda concretarse. Y eso, pues, nos deja en la desventaja de no poder hacer nada cuando no se tienen los planes correctos. Otra de las cosas que también sucede es que una sola persona tiene todas las claves. Se llega a enfermar, se llega a ir y se quedan con todas las claves ya ni apuntadas en post-it, ya todas se las llevó él en su memoria de su cabeza o en su memoria de USB. Y eso también pone en un riesgo muy grande, y eso también todavía no está considerado como delito cuando se llevan toda esa información. Tal vez se puede poner como abuso de confianza, pero cuando el empleado dice, no, pues sí te doy todas las claves, pero vale tanto, entonces ahí sí se puede configurar una extorsión. Pero todos estos lineamientos, el dueño de la empresa, el que administra la empresa, debe de tomarlos en cuenta para que se disminuyan. Claro, fíjate que hemos estado platicando en otras sesiones, o he tenido oportunidad de participar en algunas sesiones y hago siempre el comentario que desde hace ya varios años la autoridad, todas las autoridades han estado haciendo como la tarea en este tema de digitalizar procesos y de conectarse de mejor forma para las funciones que realizan. Entonces, creo que la autoridad, repito, todas las autoridades han hecho lo correspondiente para llevar a cabo o para llevar a buen puerto las funciones, utilizando las tecnologías que se tienen actualmente. Y al contrario, el empresario sí se ha quedado rezagado. Yo lo que veo en la mayoría de empresas, no estamos al mismo nivel de correspondencia de lo que las autoridades ahorita están ejecutando, y cómo nosotros nos hemos quedado un poquito como atrás, todo el sector privado se ha quedado un poquito atrás en actualizaciones, en implementación de nuevas tecnologías, en desarrollo de software para mejorar sus funciones. Y esto al final de cuentas como que nos va dejando también un poquito en desventaja ante las acciones que tiene la autoridad, ¿no? Que la autoridad ahorita con un clic, hablando de la autoridad fiscal,
con un clic puedas revisar perfectamente toda tu información y puede tener el perfil que como contribuyente tú estás generando. Y de repente tú como empresario ni siquiera tú conoces ese proceso, no tienes ese nivel de información con esa accesibilidad como actualmente las autoridades ya lo están generando. Así es, a mí me parece muy puntual lo que tú comentas. Y el empresario debe de mantenerse a la vanguardia en todos los sentidos, ¿no? Para llevar bien a flote su negocio, ya sea en la parte comercial, en la parte de mercadotecnia, en la parte de producción. Y muchas veces eso absorbe tanto y a veces el negocio va bien y no dan vuelta para ir ver esta parte de la ciberseguridad. La ciberseguridad debe de manejarse a la par de la seguridad perimetral o patrimonial que se tiene para las propias oficinas. Esa es una regla que se debe de aprender porque cuando se aprende y cuando es uno víctima de un delito, una empresa víctima de un delito, sale muy caro. Claro. Perfecto, pues la verdad es que son cuestiones bastante interesantes. Creo que cada una de las empresas debemos de ver al interior de nuestra operación, de ver de acuerdo a los puntos que nos acaba de señalar el ingeniero Roberto, pues, identificar de manera muy clara dónde podrían estar mis riesgos y hacer esos planes y esas mejores prácticas, la implementación de mejores prácticas a efectos de que podamos tener la tranquilidad de esta información, ¿no? Y por supuesto en su momento tener el acercamiento con los especialistas para poder llevar a cabo de manera adecuada estos procesos, ¿no? Entonces, ingeniero, te agradecemos mucho el tiempo que has tomado para estar con nosotros. La verdad es que es un tema bastante interesante, es un tema que verdaderamente se tiene que puntualizar a la realidad de cada una de las empresas y pues bueno, los invitamos a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos a que bueno, se acerquen con nosotros en caso de que tengan alguna duda y pues poderlos asesorar de manera pertinente. Ingeniero Roberto, tus comentarios para poder cerrar nuestra sesión del día de hoy. Pues Alejandro, primero agradecerte esta oportunidad, espero que sea la primera de muchas. Digo, ya sabes que hemos hecho muy buena sinergia en varios temas y creo que esto podemos irlo permeando para tus clientes, para todo aquello que tenga este interés. Y este tipo de prácticas nos ayuda a hacer un verdadero frente y combatir esta parte de la ciberdelincuencia. Son muchos los temas y con todo gusto podemos agendar un tema más adelante, por ejemplo, cómo proteger a los empresarios de las redes sociales, cómo usar sus redes sociales de manera segura, cómo proteger ante extorsiones que se hacen vía correo electrónico, vía mensajes SMS, cuando te dicen que es el banco el que te está llamando, que tienes depósitos, que tienes una paquetería que te está esperando y que tienes que hacer algún tipo de depósito, todo ese tipo de situaciones que se pueden ir previniendo simplemente con esto, platicando, dándoles ejemplos de situaciones que han sucedido y que muchas veces el empresario, porque está metido en el aspecto de producir, de llevar una empresa, no se da cuenta que a lo mejor a su alrededor, su familia, sus hijos, sus nietos, puedan estar publicando información que puede poner en riesgo su propia seguridad. Creo que todos estos temas bien los podemos tratar en algún taller y pues con todo gusto lo podemos ver más adelante, ir viendo las pláticas, pues también podemos invitar a alguien más para poder ir viendo la parte de los ministerios públicos, qué papel juegan cuando tengo una situación con un empleado que sé y le puedo demostrar que se llevó información o cuando tengo un ciberataque, cómo llegar ante el MP, cómo presentar una carpeta de investigación, cómo darle seguimiento, cómo hacer ciber investigación de manera privada, todo de una manera para pues poder no solo protegernos, sino cuando sucede algo, poder, tener las herramientas y los conocimientos necesarios pues para buscar la justicia. Eso es cuanto lo que puedo decirte y pues muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti. La verdad es que hay varios, bastantes temas bastante interesantes. Te vamos a tomar la palabra, por supuesto. Este es tu programa cuando gustes. Nos encantará recibirte y poder platicar estos temas tan interesantes y de repercusiones tan importantes para los empresarios.
Antes de despedir la sesión del día de hoy, quiero, bueno, pues públicamente con todos nuestros seguidores, agradecerte, Roberto, el gran trabajo que estás haciendo en las funciones que actualmente desarrollas. El día de hoy, tuve oportunidad ahí aquí en el estado de seguir los noticieros locales y la verdad es que fue una muy grata sorpresa ver las herramientas de las cuales te estás dotando, estás desarrollando para procurar la seguridad de todas las personas. De verdad, felicidades y muchas gracias por esa actividad que desarrolla Roberto. No, pues muchas gracias a ti, muchas gracias por dar este seguimiento a lo que venimos haciendo y pues con todo gusto, Alejandro, toda la experiencia y la sinergia que hemos hecho creo que nos puede llevar a comunicar y a poder abonar con un granito de arena pues para que vivamos más seguros. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos. Los invitamos a que compartan la información que el ingeniero Roberto el día de hoy nos acaba de regalar y pues bueno, que sigamos cada vez siendo más las personas que compartimos información con valor, perdón, como la que acabamos de escuchar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Ingeniero, de nuevo, muchísimas gracias y que tengan excelente tarde. Muchas gracias, gracias Alejandro, gracias a todos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.